Miguel de Allende, donde nace la tradición conchera, inspirados en danzas otopames, ñañús, chichimecas, otomangues, otomíes. Ellos toman inspiración de estos pueblos para recrear una nueva danza con elementos agrícolas. Esta danza que ellos recrearon se llamó posteriormente la danza conchera. Con este simbolismo de las conchas, empieza una larga tradición hasta hoy, 2025, de más de 200 años, la tradición conchera. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Entonces, bueno, ese es en base a la concha. Entonces, también aparte se ocupan plumas, bordados elaborados. Quiero recalcar que en el siglo pasado, cerca de los años 30, estos concheros llegaron Maestro, no lo estamos escuchando. ¿Ahí me escuchan? Yo sí lo estaba escuchando. Yo sí lo escuchaba. Ah, mira. Qué bueno que sí me escuchaste, Ignacio. Sí, yo sí lo escuché. Todo. Sí, toda la descripción, el origen de por qué el nombre de danza conchera, con referencia a lo de la tortuga, el armadillo, el nombre del origen, el sincretismo y Sí, va lo de claro. las plumas. Excelente. Bueno, me da mucho gusto que sí se haya escuchado. Entonces, muchas gracias, Ignacio. Entonces, recalcar que esto de los bordados, de la utilización de la chaquira, empieza cerca de los años 30 y 40. Y también en este entonces, los grupos de tradición conchera que llegaron hacia el 1864 a la Ciudad de México, que venían de Querétaro y que venían también de Guanajuato, del Bajío, ellos se hacían llamar concheros. Pero es en estos años 30, 40, cuando ellos empiezan a recrear. ¿Por qué? ¿Perdón? No, te pedí de... Ay. Yo dije, ¿cómo que ya? Más bien abrió su micrófono. Sí, una disculpa. No, cuidado. Entonces, ellos empiezan a participar en obras teatrales, empiezan a participar en la recreación, en la investigación de las culturas antiguas y empiezan a dejar los antiguos aditamentos concheros que ocupaban una capa similar a la que ocupan los padres de las iglesias, como esos elementos religiosos, y empezaron a utilizar los mashtlat, más conocidos actualmente, antiguamente como taparrabos, hace décadas, y que se ha ido cambiando un poquito esa perspectiva a su origen prehispánico como mashtlat. Entonces, ellos se autonombran aztecas, la danza conchera se aztequiza y se autonombran, se autoascriben como aztecas, como la danza azteca. Aquí es lo que se pone interesante porque en realidad no sabemos cómo ejecutaban la danza la cultura mexica, ni la cultura azteca, menos que son los antepasados de los mexicas. Entonces, en los años 30, ellos empiezan a utilizar la chaquira para sus atuendos. En específico, la familia Pineda Rosas, que algunos viven aquí en Iztapalapa. Ellos son de los que llevan tradición de la utilización de la chaquira, por ejemplo, en sus atuendos. Entonces, la utilización de las plumas, de los atuendos con chaquira es hoy actualmente importante. Entonces,
Y en algunos casos también los bordados. Los bordados son también importantes. Entonces los concheros realizan movimientos rituales al son de las conchas marinas y tambores. Este baile, que tiene sus raíces en la resistencia, pues, de origen indígena, durante la colonización española, que les decía que se inspiraron de otras culturas. Incorpora, pues, elementos de la cosmogonía prehispánica, como la veneración a los símbolos prehispánicos de la naturaleza, combinándolos con elementos cristianos introducidos por los misioneros. Además de su carácter ceremonial, la danza conchera, por ejemplo, en Querétaro, se destaca por su participación en festividades religiosas locales, contribuyendo a la preservación y difusión de una tradición única que sigue vibrando hoy en día, hoy en la actualidad. Entonces, en Querétaro, la danza de los concheros se convierte en un testimonio vivo de la identidad cultural de la región, proporcionando una expresión artística y espiritual que enlaza el pasado indígena con la realidad contemporánea. La interpretación única de los danzantes queretanos, así como la continua transmisión de la tradición de generación en generación, destacan la importancia de la danza conchera como un elemento fundamental en la preservación del patrimonio cultural mexicano. Se le conoce como danza de conquista también, puesto que trajeron el mestizaje a los pueblos mexicanos. Los concheros son nombrados así por el sonido de las percusiones que se hacía con las conchas y se sigue haciendo. La fiesta de los concheros es una tradición de danza conchera muy arraigada, que ha permanecido a través del tiempo como una herencia directa de nuestros ancestros en la época prehispánica. Está caracterizada por su ritmo, sus cantos y sus danzas. La danza de los concheros inicia con un saludo y canto a los 4 puntos cardinales. Aquí hago un pequeño paréntesis. Pasamos a la siguiente imagen, por favor. Aquí hay algo muy interesante porque, aunque la danza conchera, que es el origen de lo que ahora le llamamos danza mexica, danza azteca o danza chichimeca, es parte de un resguardo de un conocimiento milenario, donde nuestros antepasados hacían veneración, por ejemplo, en la cultura mexica, a Huitzilopochtli, que es el sol, más traducido comúnmente como el dios de la guerra. Pero hay que entender que los frailes que llegaron a estas tierras, frailes muy supersticiosos y con un pensamiento religioso muy arraigado, de origen judeocristiano, esa forma de pensar les ayudó a darse cuenta que había cosas muy valiosas dentro de las culturas nativas sobrevivientes, a diferencia de los soldados, que no les interesaba en lo más mínimo. Los frailes sí se interesaron en preservar e hicieron lo que pudieron por tratar de comprender ese complejo pensamiento que estaba tan arraigado en esos pueblos. Sin embargo, también su pensamiento judeocristiano fue una limitante, porque al ser un pensamiento judeocristiano, está cargado de cierto pensamiento religioso extremista, conservador. Entonces, a Huitzilopochtli pues lo consideran como pagano, pero en realidad Huitzilopochtli pues es el sol de invierno. Y en ese aspecto pues
hay una veneración al fuego, así como Huehueteotl, como Chantico, como Xiuhtecuhtli. Todos estos elementos o símbolos representan al fuego, entonces hay una veneración al fuego. Pero también está Tlaloc, por ejemplo, o Chachutlicue. Tlaloc, que significa quien humedece